Buenas tardes, mi nombre es Eliana González Quintero y en este caso hablaremos de las tablas de contingencia, también llamadas tablas de doble entrada o de clasificación cruzada. Es la forma en la que se presentan las frecuencias observadas correspondientes a las categorías de diferentes variables. Estas recogen la clasificación de individuos de una población o muestra a partir de dos características categóricas. Cada categoría debe definirse de tal manera que cada elemento de la población pertenezca a una. Una tabla de contingencia proporciona una forma de representar los datos que puede facilitar el cálculo de probabilidades. Cuando una tabla de contingencia recoge la clasificación cruzada de una población o muestra de dos características categóricas, es una tabla de contingencia bidimensional. Si la clasificación cruzada es a partir de más de dos características, es una tabla de contingencia multifuncional. En este ejemplo veremos cómo se calculan. Una tabla de contingencia clasifica una muestra de n datos con respecto a dos variables que designaremos x y y. Si la variable x tiene a categorías y la variable y tiene b categorías, se estará ante una tabla de contingencia de dimensión a por b, en la que el número de individuos pertenecientes a la categoría a décima de la variable x y a la categoría b décima de la variable y. Es decir, la frecuencia de la casilla b décima de la tabla se representa por NAB, el número total de individuos muestreados pertenecientes a la categoría A décima de la variable X. Se representa por NA, mientras que el número total de individuos muestreados que se encuentran en la categoría B décima de la variable Y se representan por NB. Estos dos valores, NA, NB, reciben el nombre de totales marginales y se calculan de la siguiente forma. NA es igual a la sumatoria de donde empieza B igual a 1 y termina en B, tomando todos los datos de N a B. Y así sucesivamente para la siguiente categoría. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia son una de las técnicas de análisis estadístico más habitual de tratamientos de datos de encuesta. Se usan fundamentalmente para variables cualitativas o categóricas. Estas tablas se usan para ordenar la información recolectada para un estudio cuando los datos se encuentran divididos de forma bidimensional y medir la interacción entre dos variables para conocer una serie de información oculta, permitiendo comprender con mayor claridad los resultados de la investigación. Uno de los objetivos de las tablas de contingencias es analizar si hay una relación entre las variables cualitativas, ya sean dependientes o independientes. Facilita la lectura de los datos recolectados y gracias a las tablas es posible realizar gráficas que permitan visualizar mejor la información. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? Estas son una matriz rectangular o cuadrada que en la entrada de filas y columnas se representan las categorías, códigos o sucesos. Están integradas por filas y columnas en donde se registra la frecuencia absoluta o relativa de cada una de las categorías analizadas y se construye con los datos del estudio realizado a una población o muestra, ubicando la información ya sea en filas, en la fila colocar una categoría y en columna otra categoría. Eso ya lo define el investigador de cómo desea que se visualice la información. Y se realiza la sumatoria de las frecuencias absolutas dependiendo las respuestas del estudio. Como evidenciamos el ejemplo que hay a mano derecha, evidenciamos un caso de una variable cualitativa. Entonces vemos que los datos recolectados son sexo y estado civil y que se encuestaron 4 personas y se ve la relación que hay entre las variables. Ejemplo, se realiza una encuesta a 20 estudiantes para saber su edad y sexo. Recolectamos la siguiente información. En este caso, se ve que es un caso de variable cuantitativa porque una de sus categorías es numérica. De acuerdo con la información recolectada, ordenar los datos, categorizar las variables y construir la tabla de contingencia. Recordemos que para la construcción de la tabla de contingencia, en las filas se colocan las modalidades de una variable y en las columnas las modalidades de la segunda variable.
Cada casilla de la tabla contiene las frecuencias absolutas de los sujetos que cumplen con los dos criterios de clasificación. Entonces vamos a ordenar los datos como se evidencia en la primera tabla. Todos los encuestados, las dos categorías y su información recolectada. Entonces, para realizar la tabla de contingencia, como es un caso de variable cuantitativa, debemos organizar los datos por rangos y por clases. En este caso, se realizarán 3 clases entre 12 y 13 años, 14 y 15 años, 16 y 17 años. Entonces, en las columnas coloqué la categoría sexo y en las filas coloqué la categoría edad. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas de sexo femenino están entre la edad de 12 a 13 años? Entonces realizamos la sumatoria de esas personas. Cuando se llena la información deberemos realizar el total de columnas y filas y al final debe darnos la misma cantidad de encuestados. Otro de los casos en donde se realizan tablas de contingencia es cuando decidimos buscar una información. Entonces podemos realizar una tabla de contingencia y uno de los problemas podría ser, en una clase de 35 alumnos hay 4 chicos zurdos, 20 chicas y un total de 26 diestros. Entonces ahí empezaríamos a llenar la tabla con las preguntas que nos realizas. ¿Cuántas chicas diestras hay? ¿Cuántos hombres diestros hay? Esto es un tipo de caso de información oculta, entonces nos permite eh, visualizar la información. Ya. Conclusiones. Las tablas de contingencia permiten observar la respuesta simultánea de dos variables. Una tabla puede ayudarnos a obtener grandes conocimientos de los datos sin procesar. Estas ideas no son fáciles de ver cuando los datos no tienen formato. Bibliografía. Muchas gracias.